Así que Cecilia, por favor, el piso es tuyo. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Daniel Rivas, y a todo el equipo del PENUMA y del Programa Mundial de Alimentos por organizar este diálogo, este cuarto encuentro y esta vez en conjunto. Bueno, desde Mujeres es un placer darles la bienvenida y que podamos profundizar con varias participaciones que tenemos a lo largo del diálogo en los retos, las dificultades para la incorporación del enfoque de género en la acción por el ambiente y el cambio climático, como llamamos este encuentro. Esperemos que nos ayude a fortalecer las capacidades, el conocimiento mutuo, pero también darnos pistas sobre cómo seguir contribuyendo a los distintos instrumentos, tanto a nivel nacional como subnacional, los NDC, los NAPs, los distintos planes, digamos, nacionales, pero también entender los desafíos comunes y los avances de la región, intercambiar experiencias, buenas prácticas y pensar en el camino colectivo también hacia la COP28, que tendrá lugar dentro de muy poco, en noviembre, en el 2023 en Dubái, a la luz de la siguiente COP que va a tener lugar en nuestro continente y que a la vez nos va a permitir también una movilización mucho más efectiva en la medida que el territorio y la geografía siguen importando, y el hecho de que la siguiente COP sea en Brasil, seguramente va a movilizar a muchos más grupos que no necesariamente hoy están involucrados de la misma manera o lo están siguiendo a distancia y van a poder tener una mayor participación. En el corto plazo, muchas de las presentaciones y discusiones que vamos a escuchar hoy tienen que ver con reconocer los avances, pero también identificar los desafíos para que esta conjunción de la perspectiva de género en la gestión de las distintas crisis ambientales, suelo, tierra y aire, pero también la crisis del cambio climático, sea realmente, y no solo documentos en papel o una combinación de lo que satíricamente muchos llaman pinkwashing o greenwashing. Bueno, ¿cómo hacemos que no sea ni pinkwashing ni greenwashing, y mucho menos las dos cosas juntas? Como bien sabemos, en nuestra región generamos menos del 10% de las emisiones globales y sin embargo tenemos una alta vulnerabilidad al cambio climático. Tenemos amplia documentación de los costos de esos daños para la región, de los costos de esos daños especialmente, bueno, para las islas y los territorios que enfrentan mayores vulnerabilidades, los SIDS, como se dice en inglés, pero también para aquellos grupos que tienen no solo un presente, sino una historia y una pertenencia muy arraigada en estos territorios. Y en particular quiero hacer la referencia y esto, por suerte, esperamos que va a tener mucha centralidad también en la reflexión en la COP cuando esta suceda en América Latina, cómo afecta y cómo también las respuestas están, no solo el impacto, sino las respuestas a las crisis que estamos enfrentando a los pueblos originarios, los pueblos indígenas y sus comunidades, que muchas veces tienen ya las recetas, que hoy condicen con lo que la ciencia nos dice que hace falta para revertir el modelo de desarrollo extractivista en el que nos encontramos, y donde particularmente las mujeres y las niñas tienen roles críticos, como todos sabemos, que tienen que ver con el abastecimiento, no solo de los bienes básicos para la supervivencia, pero sino también en los roles vinculados al cuidado, que implican todas estas tareas reproductivas, que para quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad al cambio climático, ya sea, digamos, las mujeres indígenas como referíamos, pero también las mujeres rurales en general, o en las zonas urbanas y suburbanas que enfrentan otras discriminaciones, es decir, que están en los sectores, digamos, más pauperizados y, por supuesto, con problemas de acceso a vivienda y de ubicación que influyen y que afectan el impacto del cambio climático, realmente tienen que estar al centro de nuestra reflexión, no solamente como víctimas o como posibles personas o comunidades más afectadas por el cambio climático, sino también como potenciales líderes o lideresas de las respuestas que precisamos. Y aquí es que evidentemente tenemos mucha evidencia sobre el rol, digamos, que las organizaciones de mujeres, las cooperativas rurales, las organizaciones en el territorio y comunitarias tienen que ver en el sistema alimentario, en la respuesta, pero también en la previsión y la respuesta a los riesgos y de desastres naturales. Tienen, sin embargo, múltiples discriminaciones por donde las miremos, desde, por supuesto, la realidad económica y social, donde éstas se manifiestan, hasta las respuestas de políticas públicas. Hemos avanzado mucho en la región, tenemos la incorporación de la dimensión de género en los acuerdos climáticos internacionales, en el plan de acción de género desde la COP23 de 2017,
los planes nacionales de género, como decíamos más temprano, y quiero resaltar en particular el liderazgo del PENUMA en el Grupo Regional de Género y Ambiente, que realmente puede ayudarnos a avanzar todos estos enfoques que vamos a escuchar hoy, que son muy innovadores de la región, que algunos son históricos y ancestrales, pero bueno, quizás por primera vez los tiene que escuchar la comunidad internacional con sentido y responsabilidad, y referir quizás a dos procesos que se vienen, digamos, que han estado en el clivaje de ONU Mujeres e intergubernamentales. El primero es la Comisión sobre la Condición Jurídica de la Mujer, la CSW, como se llama en inglés, CSW, que la número 66 hace 2 años fue acompañada por muchas de ustedes y ONU Mujeres, y que realmente pudo poner una serie de acuerdos de todos los gobiernos que integran las Naciones Unidas, informados por consultas a las organizaciones feministas y de mujeres en todas las regiones. Nosotros hicimos la consulta, digamos, regional y los diálogos en América Latina y Caribe junto a la CEPAL y en aquel momento a UNDRR también, porque combinaba las dos dimensiones. Ahí tenemos un lenguaje acordado multilateral de interés y que es una hoja de ruta hacia adelante que viene a complementarse, por supuesto, al plan de acción de género que tenemos en el seno de la COP. Y por último, un espacio más informal, no intergubernamental, pero sí que congrega múltiples actores y actoras, que es la Coalición de Acción por la Justicia Climática, que lleva 2 años y poco de existencia en el marco de Generación Igualdad, que es una iniciativa que muchos conocerán, que es una plataforma para lograr acelerar los compromisos, los objetivos de desarrollo sostenible desde una perspectiva de género, donde muchos actores, no solo gobiernos, también de sociedad civil, fundaciones y sector privado, hicieron una serie de compromisos. Bueno, en este marco, en la próxima Asamblea General, en septiembre, vamos a tener un midpoint, o sea, un momento de rendición de cuentas de esos compromisos, bueno, cuánto se han avanzado y cuánto contribuyen al avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero cerrar diciendo que, bueno, fundamental que podamos escuchar hoy las distintas voces y agradecer a todas las representantes que nos acompañan, tanto de los gobiernos como de sociedad civil y mis colegas de ONU Mujeres, pensar no solo en el impacto diferenciado en las mujeres y niñas, con especial énfasis en cómo en nuestra región las mujeres indígenas, las mujeres rurales, afrodescendientes, inmigrantes y refugiadas enfrentan los impactos, digamos, del cambio climático, pero también pensar en el rol de las organizaciones feministas y de mujeres y en toda su diversidad, no solo en el territorio, no solo en la dinámica de la implementación de los planes nacionales, sino también en estos espacios regionales y multilaterales. Esperemos que podamos tener mayor presencia de organizaciones de mujeres en la COP. Instamos, por supuesto, a una mayor participación y a nivel regional que podamos tener, evidentemente, más países ratificando e implementando el Acuerdo de Escazú, que es también a nivel intergubernamental en el seno de Naciones Unidas, en la CEPAL, sobre acceso a información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, donde quisiera resaltar, por supuesto, nuestro interés de seguir colaborando en el marco de la campaña Despertemos Humanidad con el PENUMA y otros actores, pero especialmente la posibilidad de, además de seguir promoviendo su ratificación, su firma y ratificación en la región, tener cada vez mayor involucramiento de las organizaciones de las defensoras de derechos humanos y del ambiente, y en este sentido, en septiembre próximo tendrá lugar el segundo foro de defensores, cuyo registro en el sitio de la CEPAL está abierto, con lo cual a quienes nos estén siguiendo que puedan tener interés en participar, los insto a ir y chequear y tratar de participar. Y quizás también, y PENUMA podrá profundizar en esto de acá al cierre de la discusión y el intercambio de hoy, reforzar el espacio de incidencia que las organizaciones pueden tener en el Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en octubre, y que realmente es una oportunidad crítica de cara al camino, digamos, a la COP, para visibilizar no solo los avances de la región, sino también las innovaciones y traer las distintas voces de las organizaciones, pero también las entidades de género de los países que están avanzando esta agenda, muchas veces con dificultades, muchas veces sin el presupuesto necesario. Y con esto cerrar diciendo que tenemos un gran surgimiento del financiamiento verde, pero bueno, todavía no está llegando, por supuesto, a las entidades transversales, que no son solamente las ambientales, sino por la institucionalidad de género,
y mucho menos a las organizaciones de base del territorio, ¿no? Su propio diseño tiene un problema de definición y sabemos que está en revisión como resultado de las evaluaciones de los mismos y bueno, llamamos entonces a que podamos fomentar el cambio de esta regla del juego, pero también una mayor participación de las organizaciones de mujeres, ecofeministas, rurales, indígenas y defensoras ambientales en este espacio. Así que muchas gracias, Daniel, por poder hacer esta apertura y te paso de vuelta la palabra a ti. Y bienvenidas a todas y todos. Cecilia, no, muchas gracias a ti. María José, te pregunto a ti ahora, ¿cuáles son esos avances nacionales que has visto desde tu propio contexto? Bueno, desde la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir de Argentina, no solamente estamos trabajando desde el año 2017 en impulsar una agenda en materia de cambio climático, sino que las integrantes de esta red, que somos mujeres indígenas y campesinas, mujeres científicas que están en los paneles de cambio climático y de biodiversidad, y mujeres abogadas ecofeministas, venimos también trabajando en los territorios para que se conozca todo este proceso a nivel global y hacer llegar a las amigas, compañeras, hermanas en las comunidades y a las mujeres en general las herramientas para hacer valer sus derechos. La Argentina tiene una larga trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos y una larga trayectoria feminista que se volcó a las calles también para los temas que hoy nos ocupan en materia ambiental. Y en Argentina logramos que en esta última gestión de gobierno haya un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, haya un Ministerio de Ambiente. La Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación está ocupada por una mujer, la directora de Cambio Climático es una mujer. Hay un Gabinete Nacional de Cambio Climático donde está sentado en la mesa el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En ese Gabinete Nacional de Cambio Climático, lamentablemente, hay todavía mayoría de varones, no hay paridad y hay varios ministerios que tienen puntos solamente referentes masculinos. Pero este gabinete está elaborando una estrategia nacional de géneros, diversidad y cambio climático, que se supone que sentará las bases para el abordaje en documentos y políticas públicas vinculadas a la acción climática. Se hizo un documento que es una guía que orienta a los distintos ministerios a cómo incorporar las políticas de género en lo que hace, o la perspectiva de género en las políticas de adaptación y mitigación. En el 2022 se llevó adelante la primera etapa de formulación de una estrategia con un doble propósito: el relevamiento de datos cualitativos sobre género, diversidad y cambio climático, y la construcción de escenarios de gobernanza. Se desarrollaron 2 talleres virtuales, lamentablemente bastante acotada la participación, nada más que 39 organizaciones y colectivos de sociedad civil. Nosotras creemos que eso debe ser ampliado y multiplicado, pero las experiencias construidas por estos grupos brindan material e información de base para pensar cómo se construyen percepciones y prácticas en torno al género, la diversidad y el cambio climático. La perspectiva de género y diversidades en el plan de Argentina atraviesa los 3 ejes de acción que reconocen los derechos de las mujeres y de los colectivos LGBTIQ+, y alcanzan, estos 3 ejes son la soberanía y autonomía, la habitabilidad y los cuidados. Esta perspectiva transversalizada en la política climática nacional apunta a trabajar estrategias climáticas que atiendan al fortalecimiento de la autonomía física, política y económica de las mujeres y LGBTQ+, garanticen condiciones sociales y ambientales de habitabilidad de los territorios y el acceso a recursos y promuevan la participación de mujeres y LGBT. En su segunda contribución determinada a nivel nacional, la Argentina se comprometió a desarrollar políticas para que el género no sea un motivo de desigualdad social de cara al 2030. También hay una segunda comunicación de adaptación que brinda una categorización de medidas de adaptación conforme su impacto sobre las brechas de género.
Hay 5 líneas de acción con perspectiva de género y diversidad en el plan nacional. Y bueno, el vínculo de trabajo entre el Ministerio de las Mujeres y el Ministerio de Ambiente es muy fluido. Todavía queda trabajo y un camino arduo para la real transversalización de la política de género y de la perspectiva de género en la política ambiental y de cambio climático. La interseccionalidad debe incorporarse en la toma de decisiones y en la medición del impacto ambiental, teniendo en cuenta mujeres, infancias y diversidades como las mayormente afectadas y vulnerables. Pero igual yo quiero decir que todos estos avances, en un momento en que acabamos de venir de unas elecciones primarias, corren riesgo porque algunos de los candidatos y candidatas no parecieran que van a mantener el Ministerio de Mujeres o el Ministerio de Ambiente. También nos preocupa que se borre de un plumazo muchas de las leyes conquistadas con perspectiva de género o con logros feministas. Y también quiero decir que a pesar de estos avances en el papel, en los documentos, en los compromisos, vivimos tiempos donde el modelo extractivista sigue siendo la práctica generalizada. Hoy tenemos en Buenos Aires que vinieron caminando desde Jujuy el tercer malón de pueblos originarios, muchísimas mujeres, hoy abajo de un diluvio producto del cambio climático terrenal en la ciudad de Buenos Aires, están reclamando por sus derechos. Y a mí me parece que es fundamental, y también desde el Ministerio, desde la Cancillería Argentina, nuestra política feminista está llevando adelante este impulso que le queremos dar desde el gobierno y la sociedad civil a que todos los países de la región ratifiquen el Acuerdo de Escazú. Esto nos parece fundamental porque más allá de los compromisos que se los lleva a veces el viento, y de hecho en nuestra región estamos en grave peligro de que de la Agenda 2030 solamente se está cumpliendo un 25% de los objetivos, nos parece fundamental la ratificación por parte de todos los países de Latinoamérica del Acuerdo de Escazú, y en el caso de Argentina, donde ya lo hemos ratificado, la necesidad de elaborar una propuesta de género y un protocolo de género para el Acuerdo de Escazú, tema que abordaremos, como planteaba Cecilia, en el Foro de Defensores y Defensoras, porque nos parece sustantivo que un compromiso vinculante nos ayude a defender los derechos de las mujeres en cada territorio. Muchas gracias, María José. Le haré sobre el trabajo que estamos haciendo de base desde la red. Muchas gracias, María José, por este panorama tan completo que nos has dado de Argentina y esos logros, igual que tu preocupación, viendo el panorama político el que se enfrenta el país en este momento. Te quería preguntar, y viendo también en línea con esto que nos comenta Angélica, viendo que tu trabajo como defensora ambiental, como representante de sociedad civil en foros internacionales y regionales, pues ¿cuáles son esos principales desafíos que se enfrentan ustedes? ¿Cuáles son esas propuestas que se han llevado a estos espacios? ¿Qué se está exigiendo y cuáles son esos obstáculos? Bueno, en primer lugar, creemos que hay que llevar todo lo que se avanzó en los papeles y en los compromisos, en las firmas, a la realidad, porque hay muchas palabras, pero pocos hechos. La velocidad de los hechos es escasa. En primer lugar, nosotras no queremos hablar más de perspectiva de género, sino que queremos hablar de una perspectiva ecofeminista y decolonial. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos simplemente para pasar un barniz mirando la brecha entre mujeres y varones. Queremos que cambie el sistema. No queremos más un modelo extractivista dependiente de las lógicas del norte. No podemos dejar de mencionar que tenemos una eterna deuda externa que se está pagando con los derechos humanos de nuestros pueblos. No podemos dejar de seguir poniendo el eje desde el sur y desde esta región en que el principal esfuerzo lo tiene que hacer el norte. No nos sirve una transición energética que termine
cambiando la descarbonización, pero la explotación del litio que va a dejar contaminados a todos nuestros salares, a todos nuestros glaciares. Entonces, hay debates que son muy profundos, que no se pueden dar en 5 minutos, pero las ecofeministas, además de pensar en la brecha de género, estamos pensando en un cambio de modelo porque ponemos la sostenibilidad de la vida en el centro. Entonces, una perspectiva ecofeminista, decolonial, interseccional, eso es lo que queremos llevar como agenda adelante. Nosotras desde la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir estamos haciendo escuelas ecofeministas populares. Hicimos en Jujuy, en Chaco, con mujeres indígenas, con mujeres campesinas. Hicimos en la ciudad de Buenos Aires contra el extractivismo urbano, que es un tema del que no hemos hablado, pero que no hay que descuidar, porque la mayoría de nuestras poblaciones, por lo menos en Argentina, están en estas megaciudades en condiciones de indigencia. Y estamos planeando la próxima escuela ecofeminista popular en Salta. Esto podría ser compartido, esto lo hicimos sin ningún apoyo internacional, solamente recibimos algún apoyo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina, y nosotras fuimos las que le dimos la vuelta de tuerca ecologista a la propuesta de escuelas populares que tiene el Ministerio de las Mujeres. Pero en realidad habría que sostener en el tiempo. 2 o 3 cosas que son para mí muy importantes es que nosotras entregamos todos los años los premios Berta Cáceres a las compañeras que luchan en los territorios enfrentando el saqueo, enfrentando la represión, donde muchas veces los gobiernos provinciales son cómplices de la explotación que hacen las empresas, desguazando los bosques, incendiando los humedales, desguazando los bosques, contaminando con la minería con cianuro o el fracking, se derrumban pueblos enteros, hay muertos y eso no aparece en los medios de comunicación y son muchas las mujeres que están en la primera línea frente a estos desastres, ¿no? Entonces, hay un mundo que es el mundo global. Fuimos a la última COP, realmente haber pagado de nuestro bolsillo ese pasaje para ir a Egipto y ver la desilusión de que esa reunión fuera más un shopping para las empresas que un espacio de participación ciudadana, nos baja mucho la moral para encarar si vamos a ir a la próxima COP o no. Como decía Cecilia Alemani, vamos a hacer los esfuerzos para participar, pero tenemos mucho más expectativa en lo que podamos hacer en la COP en Brasil, no solamente por el gobierno de Lula, que se encamina hacia algunos cambios en este tema, la solidaridad de la ministra de Brasil, una compañera amiga y ecologista de muchos años, pero también creemos que hay cosas que ustedes pueden ayudarnos a cambiar. No puede ser que solamente haya participación presencial en los eventos internacionales y que el modo híbrido sea solo mirar por YouTube, porque eso no es participación. No puede ser que todo sea en inglés, porque si los pocos y las pocas hispanoparlantes hacemos un esfuerzo por estar presentes, lo que suele suceder es que todas estas coaliciones, incluida la Coalición de Acción por la Justicia Climática, todo se maneja en inglés. Si las que somos universitarias tenemos dificultades y restricciones, imaginen cómo vamos a pensar que van a participar el movimiento indígena y campesino con estas barreras en los idiomas. Entonces, necesitamos que PNUD, que FAO, que UNEP apoyen fuertemente a ONU Mujeres, que hace un esfuerzo increíble para llevar adelante esta participación diversa y plural. Y sobre todo esto, para nosotras es muy importante el trabajo que estamos haciendo en la interfase donde hay científicas de primera línea del CONICET de Argentina sentadas en la misma mesa que las compañeras indígenas, que las compañeras campesinas, que las compañeras de las villas, que las abogadas que venimos trabajando en estos temas, porque todas aprendemos de todas. Entonces hay que promover estos espacios de intercambio y muchas veces los estados
prefieren escuchar a las empresas o a las organizaciones que son más afines a sus pensamientos y no escuchan a quienes tenemos una visión más crítica. Así que en esa línea nos encaminamos y tenemos muchas expectativas con que nos ayuden en esta región para dar vuelta la tortilla. María José, te agradezco muchísimo esta participación. Nos dejas una tarea a nosotros desde las agencias implementadoras y multilaterales. Estás resaltando unos puntos súper importantes de cómo todos estos obstáculos que se presentan, no solamente desde el lado de los gobiernos nacionales, pero también de estas negociaciones internacionales, suponen un tiempo más largo para que las personas que están siendo afectadas de primera mano puedan ver esos beneficios, puedan verse incorporadas en esta acción climática.